cuando se declaró en Europa, significó el término de la era feudal. La famosa plaga antonina significó el comienzo del fin del Imperio Romano. O sea, lo que han hecho las pandemias antes no tiene ninguna relación con lo que algunos piensan que podría ocurrir ahora. De hecho, ya vemos que China está saliendo de este tema, que fueron los que lo iniciaron por los demás. Ahora todo depende de la responsabilidad y de la severidad como operan los países, porque estamos viendo que hay países que no se lo están tomando tan en serio, y yo lo lamento mucho por todos mis amigos de México, que todavía están en una situación como que esperando a ver qué es lo que pasa, y fue justamente esa espera la que liquidó a Italia y la que liquidó a España. Así que yo les digo, bueno, sí, esto es una cosa delicada, pero si se toman las medidas a tiempo, yo creo que va a ser algo importante en el siglo XXI, va a ser el debut de la epidemia, porque hemos visto que con toda nuestra tecnología no hay forma de controlarla, no tenemos los remedios, pero va a ser una cosa muy novedosa de cómo utilizamos las redes sociales para poder seguirnos comunicando y tratar de mantener una forma de vida algo similar a lo que significa estar en una cuarentena. Rodrigo. Así es, Norberto. Creo que acá estamos en presencia para todos nosotros de un fenómeno, para nosotros nuevo, no para la historia. Cada cierto tiempo tú, bueno, existe buenos ejemplos en torno a lo que es la pandemia, pero ahora nos enfrentamos a esto, a una forma de estar interconectados por medio de la tecnología, y en qué medida también esta tecnología nos va a permitir colaborar, yo diría, para que psicológica y sociológicamente podamos resistir todo lo que viene. Porque si bien es cierto, estamos confinados, pero también estamos conectados. Y esa conexión también nos va a permitir, yo creo, intercambio de la suficiente información para hacer directamente frente a todas estas instancias que nos toca vivir, y como tú bien dijiste, que hay ejemplos que trascienden un poco, darle idea a las ideologías en torno a cómo se está enfrentando esto. El caso de México, el caso de Brasil también con Bolsonaro, que es irresponsablemente el sujeto está diciendo que salgan a trabajar y que simplemente van a haber muertos porque así es la vida. Entonces, creo que esto está tocando efectivamente una enfermedad, una pandemia, está tocando también la manera como enfrentamos la vida, cómo definimos la vida a nivel de nuestras, diría yo, construcciones culturales, construcciones económicas. Hay un choque en este instante que es interesante revisar desde el punto de vista psicosociológico de lo que está pasando con nuestros modelos, con nuestra, insisto, lo que hemos construido también como civilización, y qué es lo que nos está dejando en enseñanza en enfrentarnos a una situación que nos unifica absolutamente a todo el mundo en una misma dirección, pero con soluciones distintas. Sergio. Mira, aquí van saliendo cosas que me gustan, digamos. Primero, Humberto habla de que es la primera epidemia y que estamos en el tema del mundo de las redes sociales. ¿Te escuchas bien? ¿Pregunta? Sí, pero tienes prendido un micrófono, acoplado. parece, y se genera un feedback. Mira, voy a sacar el... Eso. Ahí estamos. Ya, perfecto. Entonces, mira, lo que se empieza a ver con lo que plantea Norberto es interesante, porque de cierta manera nosotros empezamos a descubrir de que existe una propagación no solo del virus, sino que también existe una propagación de ideas. Y estas ideas, por ejemplo, en psicología se conocen como el contagio emocional. El contagio emocional Roy. Sí, te escucho. Se cayó la señal de Sergio. Sí. No, acá estoy. No, Sergio. Es que fue mucha la emoción. No, oye, Fuenza, perdón, prende tu cámara. Ahí ya está prendida, perfecto. Ahí estamos todos. Oye, se prendió Sergio ya, mire. Déjeme plantearle lo siguiente, que fíjese que hay algo que es tremendamente interesante,
y que me gustaría compartir con ustedes. Espérate, voy a sacar esto porque parece que también se genera un extraño acople, entonces lo voy a... Pleno. Ya, atención. Pasa lo siguiente, yo tengo acá un informe que me mandó... No se escucha. No se escucha, algo No se pasó. escucha, Salfa. Sí, a uno lo anulan, al otro lo dejan mudo. Esto es una conspiración. ¿Me escucháis tú, Roy? Te escucho súper bien. A ver, Ya, toma un poco la pelota. ya. Toma, dale nomás. ¿Está Salfa o no? Está. Salfa, Sí, que no somos millennials. ¿Ah? no importa, Roy, sigue tú nomás con tu punto. Bueno, sigamos. Hemos estado viendo, insisto, algo que nos... entre las cosas que tenemos que tener en claro, de esta masiva interconexión que nos tiene primero aislados, pero a su vez interconectados, son una serie de mecanismos que estamos viendo a nivel psicológico, que en este minuto vamos a tener que intentar también conversar y hacerle frente. Sería importante por eso la participación de Sergio, porque con el tiempo nuestras convivencias obviamente que se van a ver afectadas, ¿no? Nuestras formas de interacción se pueden ver un poquito quizás agotadas por una serie de cosas del quehacer el día a día, que antiguamente no estábamos realmente acostumbrados, sobre todo confinados por esta obligación. Ahora sí, Yo creo que puede ser igual ahora. altamente positivo esta situación que nos obliga también a estar en nosotros, ¿no? A estar, como lo hablaba hoy día con un amigo empresario que me decía que esto a él le estaba sirviendo para mirar hacia adentro, porque él siempre está preocupado de producir, está preocupado de reuniones, etcétera, etcétera, y ahora él tiene que estar preocupado de escuchar a sus hijos, de escuchar a su mujer, de darse tiempo para mirarse la cara con mayor tranquilidad. Yo creo que puede ser una buena oportunidad de empezar a reconocer formas de interacción que también teníamos perdidas. Estamos haciéndolo por obligación, obviamente, pero como que esta pandemia es como una lección también de algunas instancias que estábamos dejando de lado. A ver, Salfa, adelante. ¿Sí? ¿Me Ahora escucha? sí. Sí, perfecto. Miren, fíjense que ustedes ya han planteado una serie de exposiciones, de planteamientos que son tremendamente interesantes y que ahí se fue o se escucha todavía. Se ¿Se escucha, escucha? tranquilo, se escucha, Ya, sí. perfecto. Ya. Y hay uno en Sergio fue contigo. particular que me llegó el día de ayer de parte de una comunidad de psicólogos que estuvieron a mediados de marzo de este año en una convención sobre la salud y derechos humanos, y ahí hizo una exposición al doctor Thomas Cowan, y él expone algo que es tremendamente potente y que consiste en lo siguiente. Él habla de que, ¿qué es un virus? Plantea. Entre las infinitas definiciones que existe de un virus, dicen que es el desecho de una célula muerta. Para que se entienda en buen chileno, es algo así como la caca de una célula. Es algo que finalmente ya no sirve dentro de los componentes biológicos donde originalmente estaba alojada y es sacada por el cuerpo. Y es lo que él dice, fíjate que si bien este no era el tema de su conferencia, en nombre de todos expone esto que ha arrojado los últimos estudios de ciertos grupos de médicos, y es que cuando cambia, dice él, que para que no piensen no es ningún esotérico, ningún raro, lo que pasa, dice él, es que cada vez que hay un cambio en el campo eléctrico del planeta, se genera, así como sucede con los celulares cuando uno duerme cerca de ellos al dormir, etcétera, etcétera, se genera una expulsión masiva de células muertas que terminan convirtiéndose en virus. Como ustedes saben, un virus es algo que ni siquiera está vivo. Es como un programa
pero ni siquiera está vivo. Entonces él dice, cuando nosotros comenzamos a entender esto y vimos que ciertas fechas modernas tenían que ver que de manera natural o artificial, o entiéndase por tanto industrial, hubo cambios a lo largo de 5 o 10 años, era tal el nivel de virus por células muertas que generaban pandemias. Y las últimas 3 tenían que ver a lo largo de 5 años posteriores que cuando se genera una revolución. Y dice que muchos estaban esperando por los campos magnéticos de los celulares en los últimos 5 o 10 años de que esto podía pasar. Y el miedo que planteaba este hombre, insisto que no era parte de su conferencia, es que si es que se establece el 5G como norma y que es lo que ha generado, digamos, tantos problemas y guerras, no solo mediáticos, sino que pareciera ser el gran problema de todo esto, es que próximamente se venía muy pegado una pandemia aún peor. Él habló del 5G y habló sobre el cambio de los campos eléctricos en el planeta o a nuestro alrededor y que eso coincide en tiempos de 4 o 5 años para los virus. ¿Qué son los virus? Son desechos de células muertas producidos por, en este caso, la tecnología de último momento. Mira, un poco recapitulando lo que llevamos hasta ahora. Por un lado, Norberto, ¿se escucha bien ahora? ¿Sí? Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Mira, por un lado, Norberto nos habla recién de cómo es esto de la historia y cómo nos ha cambiado el tema de los avances modernos respecto a cómo no estamos tan aislados respecto a estas pandemias y que de alguna manera las podemos llevar mejor. Ahora, Rodrigo nos habló un poco más de los efectos psicosociales, es decir, chuta, ¿cómo cambian nuestros modelos de relacionarnos? El tema, ¿cómo se llama esto digamos, de vivir esta experiencia de pandemia que quizás es original para los que hemos vivido en esta generación? Ahora, lo que Salfa plantea es una cosa completamente distinta, ya es ver los orígenes de esto, o unos orígenes que tienen que ver más allá con lo puntual del virus y posiblemente su contaminación cruzada en términos de este murciélago, por ejemplo, y los hábitos alimenticios de los chinos, en Wuhan particularmente, algo más allá como respecto a qué pasa de que si de cierta manera esto tiene que ver con un efecto que nosotros estamos haciendo en la naturaleza que nos produce de vuelta estos efectos que nosotros llamamos epidemias. Ahora, a mí me surgen las siguientes dudas. A nivel, por lo menos psicológico, empiezan a ocurrir 3 cosas acá que un tipo que se llama Philip Strong las plantea hace unos como 10 años atrás. Mira, plantea primero de que las personas cuando viven una pandemia, una epidemia, experimentan una sensación de sospecha hacia los otros. Entonces quiero apuntarme un poquito al tema interno de cada uno. La gente empieza a lavarse las manos, empieza a ponerse mascarilla, empieza a generar distancia social, empieza a haber como una lucha de todos contra todos. Yo ya no estoy seguro de quién es amigo y quién es enemigo. ¿Ya? En segundo lugar, existe también un tipo de fenómeno que es bastante interesante, que tiene que ver más con las recetas de la enfermedad. Es decir, empezamos a ver por internet desde explicaciones muy doctas hasta explicaciones que dan ideas descabelladas respecto a cómo tenemos que cubrirnos con esto porque todavía no hay una cura. Y el tercer efecto psicológico que empieza a ocurrir, digamos, en todos estos fenómenos, es de que de cierta manera los medios de comunicación, los medios en general, influyen en cómo empieza a pasar esto, empieza a machacar tanto la información de que la persona tiene siempre disponible una emergencia y por ende enfoca toda su atención a este problema, siendo que quizás hay problemas también muy graves en este momento. Estamos estas muertes que son terribles, pero también hay un colapso económico que no podemos dejar de ver también. Probablemente esto va a traer, ya está trayendo en Italia algunas revueltas en el sur de Italia, donde la gente está saliendo igual a las calles a pesar del toque de queda. Entonces, le pregunto a todo el panel, especialmente a Rodrigo, ¿qué efectos psicosociales puede traer esto independiente de los orígenes de esto? Bien, yo creo que uno de los efectos psicosociales hay que ir viendo también en qué tipo de sociedad se está desarrollando todo esto. Porque tenemos por una parte 2 sociedades extremas que han enfrentado esto de una situación, por ejemplo, la sociedad italiana, que ha sido una de las más afectadas en este minuto, que es una de las sociedades más abiertas del mundo, donde nadie le teme al gobierno. Es decir, el gobierno es todo como muy relajado. No hay niveles diría yo, de autoritarismo muy grande o una relación de coerción por parte de un Estado autoritario, a diferencia de lo que es China.
que China es mucho más, una sociedad mucho más cerrada del punto de vista obviamente político, y sin embargo, bueno, por eso es más fácil también de controlar, y por eso las medidas también se extremaron, pero yo creo que lo que más ayudó a los chinos, más que el aspecto rígido, son otros aspectos que dicen relación a la cultura, porque ahí están los coreanos, están los japoneses también, que han enfrentado todo esto, pero que tienen un sentido del honor, un sentido de lo colectivo sumamente fuerte, un sentido, son sociedades que se cierran y que se normalizan ante la situación de peligro porque ellos han vivido una cantidad de guerras impresionantes, pero en sí han sido sociedades mucho más cerradas que los latinos. Nosotros somos mucho más de piel, mucho más de abrazarnos, más de querernos, mucho más de... Ahora, sí, sin embargo, estamos ante una situación que podría, dependiendo cómo, colocarnos seres mucho más desconfiados, con mucho más posibilidad de desarrollar también en un futuro algún tipo de psicopatologías que tú podrías explicarlas bastante bien, pero que en este instante no necesitamos. Es decir, el sentido de lo colectivo de la confianza puede que sea un gran ganancial quizás al final. Al final sí podemos confiar en el que tenemos al lado, vamos a poder confiar en las medidas, vamos a poder confiar en que nos podemos ayudar y esa energía nos va a permitir quizás trascender. Hay que ver cómo va a esto suscitarse en el tiempo, porque son muchos meses quizás donde vamos a tener que estar confinados, donde vamos a tener que enfrentarnos con ciertos estados de neurosis, con un montón de grados de estrés, pero sin embargo yo creo que el sentido de la integración social, del punto de vista, y, me acuerdo un poco de Durkheim, ¿no? Que los modelos de mayor integración social son finalmente modelos que tienen mayor sistema de conservación. Necesariamente tenemos que ahogar por el confiar, por el amor, por sentimientos que nos permitan una solución más bien colectiva. Oye, Rodrigo, perdón, me gustaría, al tiro te paso la palabra a Norberto, que quería hacer un pequeño puente nomás con respecto a lo que dijo Rodrigo y algo que había conversado hace un par de días con Sergio, y es que hay algo que hay que tomar en cuenta. Bueno, de partida agradecer a toda la gente que estaba participando en el chat. Entiendan que estamos hoy día haciendo una especie de marcha blanca. Próximamente vamos a contestar la gran parte de sus preguntas, que han hecho alusión a todo y cada uno de los elementos de exposición que aquí hemos planteado. Como el 5G, han hablado obviamente sobre el asunto, digamos, de las guerras mediáticas. Simplemente quiero plantear lo siguiente antes de darle la palabra a Norberto, y es que Sergio me comentaba la otra vez que en términos históricos, cuando las naciones, o gran parte de ellas, están bien, vamos a decir que económicas, con cierta estabilidad, con cierto acceso a la tecnología, ciertos favores, digamos, que ofrece la vida moderna, es cuando la gente se permite hacer revoluciones. O sea, estoy en la comodidad que me permite hacer una especie de ruptura dentro de mis ideologías imperantes, porque tengo formas de poder hacerlo, tengo ciertos recursos para impulsar, obviamente, un movimiento de ruptura social. Sin embargo, cuando las economías están mal, los países están en baja, pregúntenle si no a Estados Unidos al respecto, que cuántas veces lo ha hecho cuando está en la debacle económica, suceden las guerras, no las revoluciones. Y simplemente quiero plantear algo que muy poco se ha dicho, y es la innecesaria y por tanto sospechosa movilización de 20.000 soldados de las tropas norteamericanas a los bordes con Rusia, que se unieron a otros 17.000, perdón, soldados que pertenecen a 3 países de Europa y otros 7.000 que los están esperando en la frontera. Entonces, eso, entre lo que hay que ver cómo sigue esto, también es algo que hay que mantener entre paréntesis, ¿no, Alberto? Mire, lo que yo quería tomarme de lo que dijo Rodrigo, en el sentido que cómo es la reacción de los países que son de origen latino en relación a los países más de mentalidad nórdica o más de, digámoslo así, del hemisferio norte. Porque, y esto es una recomendación, es decir, salvo tal vez el caso de México y el caso de Brasil, que ya analizamos, nosotros tenemos que evitar una cosa que es la cantidad de especialistas, entre comillas, que salen, políticos, alcaldes, eh, en general gente de oposición o que tiene alguna
alguna crítica a los gobiernos, yo estoy hablando para todos los países de Latinoamérica en este minuto, y uno tiene que creerle a la autoridad, porque salvo esos dos casos excepcionales, yo creo que la autoridad en este tipo de cosas hacen todo lo que se puede hacer y son los que tienen la mejor información. Es decir, yo estoy aburrido de ver en redes sociales una serie de noticias fake, de remedios mágicos, de argumentos en contra de lo que se está haciendo. Y yo considero que realmente para cualquier gobierno, la medida que tiene que tomar acá es súper compleja, porque hay dos cosas que hay que armonizar y que creo que lo mencionó Salfa o lo mencionó Sergio, que es la economía versus el problema del virus. Porque como dije el viejo dicho, no vaya a ser cosa que los cuidados del sacristán maten al señor cura, porque realmente lo que puede ocurrir si esto se extiende mucho o si se otorgan medidas populistas que se están señalando, es que la catástrofe económica que puede venir a posteriori puede ser tan grave o peor que el virus. Por eso que manejar estas dos cosas, cuando uno nombra esto, la gente se molesta y dice, claro, estás preocupado del tema económico, ¿cómo te importará tanto? Si la economía es la situación de la sobrevivencia de las personas, esto no es menor. La economía no es pensar en unos banqueros que están fumando unos habanos, muertos de la risa lo que está pasando, no. La economía es algo que nos afecta a todos. Esto está afectando tremendamente el empleo, está afectando los negocios. Entonces, por lo tanto, uno en este minuto debe cerrar filas detrás de su Estado. Fíjense lo que digo, Estado, no digo gobierno, digo Estado, porque es el Estado el único llamado a tratar de solucionar esto de la mejor manera posible y por lo tanto tenemos que ser responsables, tanto en lo que nosotros decimos como en las acciones que tomamos de acuerdo a lo que el Estado nos dice que tenemos que hacer para poder sobrellevar esta pandemia tan desgraciada, porque lamentablemente lo que tiene el problema del coronavirus no es tanto su letalidad, sino que es la forma insidiosa como se transmite. O sea, yo he salido a la calle, soy el único que sale en mi casa, y me voy dando cuenta de todas las formas como me podría contaminar por más que me cuide. Desde los zapatos, desde el billete que sacaste, que te lo guardaste en el bolsillo, que tendrías que ver que ese pantalón pudo haber quedado con virus. O sea, es una cosa realmente tremenda. Y por lo tanto, eso es lo que digo yo, hay que ser responsable en cuanto a las opiniones, en cuanto a filtrar lo que escuchamos de las noticias que no son realmente oficiales, tener claro que normalmente en todos los países de Latinoamérica, pese a los chaqueteros que somos, que es una expresión chilena que significa que tratamos siempre de humillar o denostar al que está ejerciendo algún cargo de poder, tenemos que cuadrarnos detrás de las autoridades, porque son las autoridades sanitarias en este minuto los que tienen la última palabra. Eso es lo que quería decir. Mira, Sí. un poco, ¿sí? No, dele Sergio nomás. Simplemente hay que decir que el que tenga que tomar la decisión va a tener que optar por el mal menor. Ahora, como decía parte del gobernador de Nueva York, hay que entender de que vamos a hacer lo mejor posible, pero que no los vamos a poder salvar a todos. Y salvar a todos significa no solamente por el virus en sí, sino también a cómo van a dejar parados a personas que simplemente no están considerados dentro de las planillas de los costos o derechamente de cómo van a funcionar en términos de salario de aquí en adelante. Mira, aquí voy a partir inmediatamente con eso que tú acabas de plantear, porque mira, yo creo que aquí estamos frente a un dilema ético. Un dilema ético es el siguiente, aquí hay dos tipos de moral. Hay una moral que, bueno, Norbert sabe muy bien como filósofo y abogado, que es la moral deontológica, que el principal es Kant, que dice, los actos correctos son los que innatamente son correctos, es decir, que lo que yo voy a hacer inmediatamente no le hace daño a nadie. Ese acto yo debo tomarlo, en resumen. En cambio, la moral utilitarista, que viene de John Stuart Mill, plantea que el bien común es lo que debe primar. Es decir, inclusive pequeños actos malos entre medios son justificados si es que hay un bien mayor. En términos simples, si ustedes hacen Wikipedia, van a descubrir que existe un dilema que se llama el dilema del tranvía. ¿Estamos dispuestos a matar una persona para salvar a 5? Si es que yo fuera el maquinista de un tren, la mayoría de las personas dice que sí. Pero cuando tú tienes que lanzar una persona en este ejercicio imaginario en la línea ferroviaria para salvar a otros 5, la cosa es muy distinta. Entonces, ¿qué es lo que sucede el día de hoy? Tenemos un dilema moral porque vemos frente a frente las caras de las personas que van muriendo. Antiguamente los gobernantes no enfrentaban la situación de ver las consecuencias de sus actos en vivo. El celular, el hecho de las redes sociales nos genera un problema de una inmediatez que tienes que tener
estómago, si se quiere, para tener esa moral utilitarista que durante casi siempre desde el príncipe de Maquiavelo habían utilizado los gobernantes. Bueno, habiendo dicho esto, solamente para ir lanzando algunas ideas, Salfa menciona respecto a las tecnologías y los efectos de ellas, el 5G particularmente. Como en Jurassic Park, el hecho que podamos hacer algo significa que debemos hacer algo, que era el dilema que plantea el doctor Ian, no sé. Exacto. Ahora, lo segundo que planteó Salfa era el tema de la revolución. Ian Marco. El tema de la revolución. Mira, efectivamente las revoluciones ocurren en las sociedades que están un poco más prósperas. Un tipo que llamado Crane Brinton, que escribió un libro que se llama Anatomía de la Revolución, estudió 4 revoluciones, mostró de que históricamente esas naciones, cuando las personas sienten que les faltan oportunidades que otros tienen, comienzan procesos revolucionarios, que un poco lo que pasó en Chile. En cambio, las naciones cuando están en problemas económicos, como en los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra versus Alemania, existe la posibilidad de un conflicto. Aquí tenemos 2 imperios en conflicto que son China y Estados Unidos, que se están atacando mutuamente. Ahora, yendo un poquito a lo de Roy, Durge, interesante la idea de la anomia. Cuando la sociedad y perdemos la confianza en las instituciones, las personas tienen conductas autodestructivas. Y eso es un riesgo en situaciones así. Perder la confianza unos con otros en esta malla social. Y después Nolbert planteaba una cosa que es súper fundamental, que es el tema de si el sacristán, la cura del sacristán es peor que el remedio. Efectivamente, la crisis económica que puede venir, que tiene que ver con todos estos dilemas morales, dilemas tecnológicos, etcétera, medios de comunicación, podría llegar a ser más desastroso. Y efectivamente, yo igual que Salfa creo que podríamos estar encaminándonos a una tercera guerra mundial, o quizás podríamos estar encaminándonos a un nuevo orden mundial donde a través del miedo dirijan a las personas y se les resten sus libertades, que eso creo que es un arma muy peligrosa. Sergio, quiero tomar parte de lo que estás diciendo y se los planteo a todos ustedes chicos, porque además parte de los amigos que hoy día nos acompañan también había citado lo que ahora voy a plantear. Para bien o para mal, digamos, nos guste o no nos guste, nos entretenga o lo consideremos un tipo loco, el famosísimo David Icke por lo menos siempre planteaba una dinámica en 3 partes que no dejaba de ser interesante, que él llamaba el problema, solución, que era así, que era como problema, imposición, solución. Vale decir que nadie en su sano juicio le gustaría que pusieran una cámara dentro de su casa. Entonces, como nadie quiere hacer eso, el poder fáctico en cuestión hace que se te metan a robar a tu casa y después cuando te vuelven a preguntar, oiga, ¿le gustaría que nosotros gratuitamente pusiéramos una cámara dentro de su hogar? Y uno dice, sí, por favor, para que no vuelvan a robar. Ya. En esta cosa de a río revuelto ganancia de pescadores, no deja llamar la atención, y aquí lo estoy viendo de don Ignacio Lemus, que está escribiendo, que Bill Gates acaba de plantear una ayuda. Su ayuda consiste ni más ni menos en que él ya tiene más o menos preparado un sistema de microchips que tiene 2 funciones. Una, hacer rápidamente un chequeo para este virus y para un próximo que podría venir, como si se estuvieran preparando a propósito del 5G, en donde las personas que tienen un contagio o que les suba la temperatura podrían ser rápidamente detectados. O sea, en este momento el problema es que no sabemos quiénes, los asintomáticos, quiénes tienen el virus, quiénes están contagiados, pero con este chip que gentilmente él nos quiera regalar o vender a bajo precio a todo el mundo, se podría controlar la población para evitar las pandemias en la expansión de los infectados. Eso simplemente está de perogrullos. Esto se hizo hace apenas 4 días, esta propuesta, y finalmente cuando nosotros tenemos un chip, la verdad es que eso puede prestarse para mucho. Y cualquier duda al respecto, Edward Snowden dejó claro, ¿nos espían realmente? El hecho sí. O en Cambridge Analytica, el famoso documental, tema que nosotros también tocamos, existe manipulación, se necesita llegar de forma fidedigna a estadísticas de cómo funciona cada individuo para poder tener un control sobre la población. Eso es innegable. Eso está pasando ahora con coronavirus y la propuesta de Bill Gates. ¿Puedo agregar algo pequeño, por favor? Sí, por favor. Mira, que ahí yo creo que Norberto va a ser el experto y bueno, y Fuenza, es lo siguiente, me acordé de la ponerología, que es este estudio de la política del mal. Del mal. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Lo que planteaba Lobachevsky, este psicólogo que estudió a los psicópatas dictadores y su estructura de poder, era de que cuando una persona o una patocracia se establecía en un lugar, es decir, mucha gente con rasgos psicopáticos en el poder, tenían una obsesión con el control y tenían rasgos paranoides de tratar de controlar a toda la población para que no se les fueran encima.
pero como ellos ven el mal en todo el mundo, tratan de pensar que el resto es malo. Y lo vieron como el ejemplo de la Stasi. La Stasi tenía a todas las personas vigiladas en la República Democrática Alemana, democrática entre comillas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Mi pregunta es, ¿tendremos líderes que tienen un nivel de utilización de las redes para espiarnos que tenga más que ver con sus agendas personales de poder y menos con el tema de ayudarnos a nosotros? Mira, Sergio, recuerda que cuando tratamos el tema de la ponerología, Andreski es el apellido del autor de este libro. Nosotros vimos que yo le señalé que lamentablemente donde está la gran cantidad de psicópatas y sociópatas es justamente en el poder. ¿Por qué? Porque el sociópata y el psicópata, como generalmente no tienen una situación afectiva normal, no se emocionan con la empatía como lo hacemos las personas normales, lo que a ellos les motiva en la vida es obtener poder controlar a los otros. Entonces, lamentablemente, en todas las clases políticas de todos los países del mundo, esto no es un patrimonio de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. En todos los países, la gente que normalmente se dedica y persevera en la política hasta el final, son personas que tienen este tipo de sesgos psicológicos. Entonces, es algo con lo que creo que tenemos que vivir. ¿Qué opináis, Roy? Rodrigo, ¿estáis ahí o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en este minuto, sí, ¿me escuchas? Sí, ¿Me escuchan? se escuchamos. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, perfecto. Sí. Sí, que me tenía reflexionando que son en este momento en las crisis donde sale lo mejor y lo peor de las sociedades, lo mejor y lo peor de los seres humanos. Generalmente yo creo que nuestra necesidad de supervivencia hace que tratemos de abogar por lo mejor. Me refiero a que tratemos de apuntar en una dirección en la cual sean mayores los beneficios que, diría yo, que todas las otras instancias que nos estén aplacando. Yo no creo que nos coloquemos tan bárbaros como algunos piensan en el tiempo. Por algo las sociedades se siguen desarrollando y siguen existiendo. Si bien es cierto, claro, hay situaciones que son límites que pueden hacer que nos saquemos los ojos, pero eso no es como la generalidad. Siento que en este minuto estamos en presencia de dos grandes formas de mirar la vida, que un poco que ha colocado la pandemia en este modo que estábamos situándonos hace un tiempo atrás, netamente economicista, utilitario, donde nos servimos de la naturaleza en función de las necesidades del mercado, y otros modelos que tratan de eso, humanizar un poco más la propia estructura económica, humanizar el capitalismo, se podría decir. Yo creo que hoy día es como que la naturaleza nos ha pegado una bofetada así enorme, donde necesariamente yo creo que tenemos que generar modelos diría yo, de balance en términos de una escala humana que nos permita, insisto, relacionarnos de mejor manera entre nosotros, generar mejores defensas tanto psicológicas como biológicas a partir de construir formas de interacción colectivas que nos permitan salir de esto. Yo personalmente diría el mundo lo que quiere, las economías en el mundo lo que quieren es tener consumidores, no te sirven los muertos. Por eso yo no creo mucho en las teorías conspiranoica de que alguien nos está matando detrás y que se esté planificando toda esta situación. No creo, ni siquiera creo en que hay sujetos deliberadamente generando una maquinaria para explotarte, ni siquiera Marx lo creía. Marx hablaba de que en el proceso de producción se generaban dinámicas que no eran controladas por los propios protagonistas de todo ese proceso. Es decir, nunca decía que el capitalista era un sujeto explotador, sino que el capitalista hacía su mecánica económica, pero él no veía las consecuencias. Es lo que nos pasa hoy día, que hoy día vemos, estamos en la cultura del ver. Y cuando tú ves, te sensibilizas. Yo creo un poco en eso, fíjate. Y veo esta mecánica, ponte tú, ahora veía lo que pasaba en Brasil. Yo tengo familia en Brasil y veía, como hace un tiempo atrás, Bolsonaro, por ejemplo, todo el tema de la quema del Amazonas, de apropiarse la Amazonia, las quemas que hubo, etcétera, etcétera. Y qué curioso que hoy día gran parte de la probable
respuesta que haya a la pandemia está en un compuesto de un árbol del Amazonas, que este es un árbol que en el Perú es considerado como patrimonio de la nación, que el árbol de la quina, y que justamente se lo lograron. En Brasil fue el primer experimento que se hizo con 4 pacientes que estaban en la UTI, que les dieron esta parte de este medicamento destinado a curar la malaria y el lupus, y los tipos, los 4, desaparecieron todos sus síntomas desde la UTI, ahora están vivitos y todo, etcétera. Ahora, toda esta mecánica en este minuto está siendo implementada en Francia, y los rusos son los que se acoplaron de nuevamente a esta situación. Y hoy día en Brasil, Bolsonaro llamó a que todos los laboratorios, incluyendo del ejército, se pudiesen empezar a replicar este medicamento, porque el cual hay muchas esperanzas a partir de lo que produce directamente al interior de las células infectadas por el coronavirus, que detiene a la expansión de la misma, etc. Entonces yo veo dos formas, yo veo como que la naturaleza, el universo, tiene también sus reglas y no escapamos a eso. Los seres humanos yo creo que tenemos que empezar a mirar ciertos ritmos de la realidad para estructurar nuevas maneras de hacer economía en torno a eso, nuevas maneras de hacer historia, sociología, psicología, y es un desafío. Yo creo que algo nos está enseñando la naturaleza por esa vía. Rodri, mira, dos cosas, perdón. Una, conspiranoico no, hay que entender de que el sistema económico de carácter más opresivo, manipulador o de herramienta con respecto al ser humano, funciona con un cierto número de personas. Esto es igual como que si es que hay un cierto número de personas que el Estado se tiene que hacer cargo, porque no les dio las oportunidades o porque simplemente personas que se quieren salir o, digamos, no tienen el nivel de las reglas del juego que imponen a cierta sociedad según sus marcos de eficiencia, comienzan a ser una molestia, y de ahí que, digamos, no todos sirven. O sea, esto no es una empresa donde mientras más mejor, porque hay muchos de quienes se tienen que hacer cargos como la vejez y todo. Pero perdón. Ahí tenemos los mecanismos de coerción, la cárcel y todo eso. Absolutamente, digamos, y todos aquellos que la sociedad quizás no quiere, que son los que van a salir a protestar, etcétera, etcétera. Por ese lado, no es tan loco, digamos, la idea de que hay más números de personas que aquellos que tienen un sistema armadito hubiesen preferido. Pero por otra parte, sí estoy de acuerdo contigo, de que es fácil notar. Hay un llamado, hay un instinto, por así decirlo, donde parece que muchos, en términos de locura, llegaron a tocar un tope, y hay un reencuentro donde la naturaleza nos está llamando, y pareciera que hubiese un interés por alternativas en términos de curación. Nos alejamos algunos de la farmacia y vamos a la gran farmacia del planeta Tierra, que es la Amazonía, entre otras formas de cura, alternativas, etcétera, etcétera. Y parece que el problema es que mientras la naturaleza está tocando la puerta, están los dueños de casa, o los que se creen así, que le hacen la guerra. Entonces están poniendo más candados para que finalmente siga funcionando. Exactamente. Entonces, acá hay un problema donde es importante que cada persona cuente con información, y esto es muy importante, y la experiencia personal necesaria para entender y poder decidir eficientemente qué es lo mejor, acorde y que rime con la vida que quiere llevar, y que, por supuesto, si pasa enfermo, algo malo debe estar pasando. Interesante. Exactamente. Mira, un poco para ir recapitulando. Mira, Roy plantea buenas ideas respecto, por ejemplo, al tema de las dos visiones de vida, que quizás aquí el modelo extremo, que no es muy eco-friendly, digamos, de algunos países, está empezando a agradarse, pero por las patadas, no por una cosa muy de conciencia de la cumbre de París o la que no se hizo en Santiago, etc. Ahora, el tema del verde, visualizar la muerte o la enfermedad o la protesta hace de que los gobernantes efectivamente tengan que tener decisiones distintas, que ya lo habíamos un poquito hablado antes. Ahora, hay algo que está muy interesante que tiene que ver con este tratamiento. Mira, ¿qué puedo agregar yo? Hay una paper de los chinos, con los primeros tratados con el coronavirus, que ya estaban con neumonía, estaban graves, que utilizaba cloroquina o sus derivados, más acitromicina. Perdón, qué bueno que... Sí, qué bueno que vas a hablar de eso, porque yo encuentro que la gente, por lo menos en este espacio,
debiera escuchar y poner mucha atención a esto porque puede tener acceso a algo que les puede servir si les llegan a tener Claro. coronavirus. Sí. Mucha atención. Mira, entonces Sí. el uso de la cloroquina durante pocos días, de hecho era menos de una semana, que es un antimalárico, uno de los más antiguos, es barato. En Chile no lo puedes conseguir, de hecho yo por experimento intenté buscarlo en farmacias hace un par de semanas y no está disponible. Wow. Tampoco está disponible la mefloquina, que es una variante también interesante. Yo tuve la oportunidad hace años atrás de tomar mefloquina en viaje a la selva y los efectos no son tan nocivos. Pero ¿cuál es el problema? Que si bien estos medicamentos que son utilizados para otras condiciones, mezclados pueden ayudar, también se ha probado con el Caletra, que es una biterapia antiviral contra el SIDA, también ha funcionado. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se usan? Porque hay un principio que es el principio hipocrático, y una de las cosas que tiene Hipócrates dentro de sus axiomas o bases es, lo primero que tienes que hacer es evitar dañar. Entonces, ¿qué es Sí. lo que pasa? Hay algunos tratamientos como estos que pueden generar efectos secundarios peligrosos en los pacientes. Por Exacto. ejemplo, la reacción inflamatoria, se probó con algunos pacientes en Italia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son medicamentos que son interesantes y hay que apostarlos en caso de heroico, en caso de vida o muerte, porque también tienen un grado de riesgo que todavía no conocemos bien respecto a la enfermedad, si es peor el remedio que la herida. Entonces, yo creo que sí tenemos que acelerar los procesos, y la FDA y los organismos de salud en general son tan estrictos que a veces su burocracia impide a veces hacer un proceso en las condiciones que estamos, que son críticas. Entonces, sí apunto de que la Exacto. medicina tiene a veces procesos que son lentos, igual que la ciencia en general. Ahora quería ir a otro punto. Bueno, Norbert nos habló de que nos genera una pregunta muy interesante, que es, las personas llegan al poder y se hacen malos por esta gula del poder, por esta lujuria de tener todo el poder, o llega gente que ya es mala al poder porque la manera de gratificarse es intrínsecamente esa. Porque siempre hablamos que en el fondo la gente llega al poder y se corrompe. Lobachevsky planteaba que no. Entonces, un poco cómo son los individuos que llegan al poder y cómo son los individuos que nos gobiernan hoy día. Interesante quizás ahí explorar un poquito cómo es la salud mental. Y Salfa, mira, hay varias cosas ahí que, ¿cómo es esto? Que lo que me llamaron la atención. Un poco es que la Tierra nos entrega recursos. Otra que yo te quería preguntar es respecto a una pregunta que hubo acá que yo creo que tú puedes explicar muy bien. ¿Cuál? Una persona que nos está viendo nos habló de Orwell, porque nosotros empezamos a hablar de este tema y quería un poco explorar qué es lo que tú has visto del pensamiento orwelliano y cómo nos puede ayudar a entender a veces cómo son los discursos de las élites políticas. Mira, lo que citaba nuestro amigo, que debo decirle que estamos a salón lleno, así que muchas gracias a más de las 100 personas que hoy día se reunieron para escuchar, después de un buen tiempo, que ahora va a ser bastante seguido, les cuento de inmediato, esta reunión con los herejes. Citaba a George Orwell, este escritor que es conocido principalmente por dos novelas, digamos, que de alguna manera se anticipó las posibilidades de cómo funcionaba la naturaleza humana y el control de las grandes sociedades en su libro 1984 y La rebelión en la granja, que a través de una especie de como esopo de fábula invertida mostraba de cómo los cerdos finalmente eran los más parecidos a los seres humanos respecto a aquellos que planteaban ideas de mejora para la mayoría y finalmente terminaban quedándose con todo para ellos. En la parte de 1984, él planteaba esta idea muy de reality del famoso personaje El Hermano Mayor, que es una gran cámara que controla la situación de todos los habitantes de un país, que la única realidad que conocen es aquella que les cuentan con historias de falsas guerras, de etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema acá? Y es que, así como planteaba Foucault, estamos viviendo en una sociedad panóptica. ¿Qué es una sociedad panóptica? Las cárceles, en donde hay torres de vigilancia para ver que los que viven adentro no se arranquen, se porten bien y que obviamente sepan quién es el que tiene el poder y que tienen que seguir ciertos dictámenes para que esto se mantenga en orden. Una alegoría a la caverna, como decía un amigo por ahí. Entonces, las sociedades con las cámaras que hay en cada esquina, o como en Las Condes, en donde lo que buscan absolutamente es saber qué está haciendo cada persona, que parece que van a hacer con una muy buena intención, pero hoy día el propio alcalde Lavín hablaba sobre esta mujer, digamos, que se le ocurrió ni más ni menos que ir contagiada de coronavirus, digamos, a un supermercado y que ahora van a tener que cerrarlo y todos los que trabajan ahí para la casa. Él planteaba de cómo él decía, vamos a tener que tener más control y que cada persona que fue detectada con coronavirus, se le coloque una aplicación especial en su teléfono para saber si salió o no de la casa.
¿Qué cosa más cómoda para aquellos que quieren tener el control de la población, saber qué tú haces, dónde estás, con cuánta plata llevas, con quién te juntas y de qué hablas? Entonces, cuando lo que me decía Sergio, cuando George Orwell, desde la ciencia ficción, plantea que no hay nada mejor para un gobernante autoritario, es simplemente vigilarte las 24 horas del día y colocar claras reglas del juego, y aquel que no la hace caso, simplemente no sirve para vivir en ese mundo. Ahora quiero agregar otro punto. Se puede, mira, que hay otra cosa que planteaste bien potente, que también me gustaría que Fuenza y Nolbert la pudieran abordar, que tiene que ver con la sobrepoblación. Porque muchas personas se están planteando, a ver, este virus viene y no tiene cura y quizás hasta cierto punto es una manera de disminuir esta sobrepoblación que va cada vez más en aumento y quizás va a consumir los recursos de la tierra. Bueno, esa tesis antigua está planteada en un estadístico llamado Thomas Malthus, hace más de 200 años, que planteaba de que la comida tenía una forma de crecimiento y la cantidad de humanos tenía una cantidad de crecimiento que era exponencial, que era distinta al crecimiento de la comida, que era lineal. Entonces él decía, Ajá. sabes que tenemos dos formas de poder limitar a las personas. Una son las guerras. Y la segunda forma, si no existen guerras, es a través de las enfermedades. Es decir, son fuentes necesarias para la autorregulación de esta especie. Entonces, claro, uno se pregunta, tal como muy bien dice Salfa, hasta qué punto este tipo de situaciones empiezan a ocurrir y quizás hasta cierto punto los gobiernos se demoran un poquito más para poder regular. Eso es algo que uno no puede confirmar o negar, digamos, pero obviamente sí puede generar suspicacia en muchas personas, me incluyo quizás. ¿Qué opinan ustedes, Norberto, Rodrigo? Mira, sobre eso hay que, como yo decía al principio, tenemos que ponerle paño frío, porque las epidemias que han habido en el siglo XXI y a fines y desde la segunda mitad del siglo XX han tenido una incidencia de mortalidad muy baja en relación a las epidemias famosas como fuera de la gripe española o Claro. la famosa peste negra en la Edad Media. Con Pero menos globalización. claro, pero hay una cosa que es importante. Yo en una oportunidad estuve en un seminario de filósofos en Córdoba, en Argentina, y ahí expuso una epidemióloga muy famosa, muy reconocida. Yo le hice una pregunta, le dije, yo no logro entender por qué si las epidemias empiezan y crecen de esa manera tan exponencial, ¿por qué es que terminan? Y la respuesta que me dio, porque se lo pregunté después de su exposición, fue muy honesta, me dijo, la verdad es que no tenemos mucha idea por qué las epidemias terminan, pero sí sabemos que terminan. Hay algunos antecedentes como que, por ejemplo, nosotros, si te fijas lo que estamos haciendo ahora, estamos aplicando la misma táctica de la Edad Media, es decir, separar a las personas para que no se pueda producir contacto y de esa forma los que están contagiados vayan desapareciendo o se van recuperando. Claro. Y hay otra cosa, que otro factor al cual se apunta como una esperanza, que el virus muta. Y de repente entre las mutaciones llega un minuto en que el virus pierde letalidad y eso hace que las epidemias en definitiva desaparezcan de la manera tan rápida como empezaron. Si usted se fija, todos los informes de salud nos dicen que en definitiva esto tiene un pic y después baja ese pic y desaparece. Nosotros lo vemos todos los años con la gripe de invierno que tenemos acá en Chile, por ejemplo. Sabemos que va a llegar la gripe o la epidemia de influenza, que mata a mucha gente, pero la gente se está olvidando de eso. Pero tienen un pic y descienden. Y la verdad es que no está muy claro por qué ocurre eso, pero eso sí nos ayuda a solucionar un poco la pregunta de Sergio. Es decir, los virus no es una forma eficiente por el cual tú quieres limitar la población. Aparte que esos mensajes catastrofistas desde Malthus en adelante se han dado varios, en los años 50, en los años 70, que decían que el alimento se iba a acabar el año 1980, que la humanidad no permitía el seres humanos. Y al final todas esas predicciones catastrofistas terminaron sencillamente en nada. Sí hay una cosa que está, si ustedes se dan cuenta, está regulando la humanidad. Yo leí un libro muy interesante donde se decía lo siguiente, que el año 2050 o 60, el crecimiento de la humanidad será cero. Es decir, nosotros nos estamos regulando solos. De una manera que cada vez tenemos menos hijos. Se dan cuenta, cada vez ya es muy común encontrar a mujeres que deciden dedicarse a su vida y no
y permanecer solteras, no tener hijos, ya los matrimonios tienen uno, cuando más dos, entonces nosotros mismos estamos contribuyendo por una cosa rara, es como que nosotros mismos nos damos cuenta que somos demasiados, no sé si se podrá producir como una especie de contagio colectivo al ver la cantidad de gente que hay en el mundo, pero nosotros mismos estamos contribuyendo a reducir la población, y ojo, no es cierto que en los países subdesarrollados eso no está operando igual. Por lo tanto, aparentemente si hay un regulador de la naturaleza, hemos sido nosotros mismos, y tal vez de una manera inconsciente, un inconsciente colectivo, no sé qué es lo que será, pero hace que nosotros lentamente estemos disminuyendo el crecimiento de la población. Sí, yo concuerdo, Sí, concuerdo dale, perfectamente con Norberto. En tanto, yo siento que, bueno, la gran dinámica de la economía hoy día un poco es tener, insisto, consumidores, tener gente que acceda al consumo. Y esa es como el principal atipo. Si no estás en un mundo que no hay gente o que está demasiado regulado todo, también hay, para quienes creen en todo el tema del crecimiento, la economía se chanta completamente. Y la idea de los conflictos, claro, los conflictos hoy día existen todavía, pero estos conflictos existen de la misma manera como ha sido toda la historia, es decir, economías o que son verdaderos imperios que intentan quedarse con ciertos recursos naturales de otros países, recursos energéticos, dominio de todo el escenario económico, pero yo no veo una manera o un interés, o no se ve, o no hay indicadores que nos permitan decir que hay regulaciones demográficas a partir de botones o de gente que esté envenenando a otros seres humanos. No, hubo intentos de cierto control mental por vía química en los 60, eso ya se sabe, los 50, 60, pero todas esas formas de a veces de reducir a la conducta humana, a químicos y etcétera, han fracasado y han sido a veces proyectos muy pequeños, muy delimitados, que finalmente no tienen mayor alcance. Ahora, recordemos que es por primera vez que la humanidad le toca no una pandemia, sino vivir en esta medida de interacción entre seres humanos por medio de la tecnología, y vamos a ver cómo funcionamos al respecto. Insisto, el mundo hoy día no quería niveles de conflicto mayores. Una de las pruebas más grandes fue, por ejemplo, cuando hace unos años atrás Corea del Norte estuvo echando toreaditas a Occidente y Estados Unidos, y los chinos le quitaron el piso derechamente. Los chinos quieren hacer negocios en todo el mundo, no quieren negociar con muertos. Entonces, ojo que la fuerza de la economía va en otra dirección. Ahora sí, yo creo que hay un proceso de regulación que viene con la propia naturaleza, y nosotros no escapamos a la naturaleza, nos olvidamos bastante de eso a veces. Ahora, hay que entender de que los imperios, digamos, actualmente China y Estados Unidos, están en un conflicto que es tremendo. Yo creo Sí. que, yo creo que es insostenible de que uno va a tener que definirse claramente, digamos, como el dueño o Sí. poseedor del otro. O sea, la tremenda deuda que tiene Estados Unidos con China es tremenda. Ahora hay que entender de que hay una cantidad de guerras que se producen silenciosas de las cuales ni sospechamos y cuyos alcances tampoco. Precisamente bastó que Estados Unidos ofendiera nomás en una película como a forma de parodia al primer mandatario de Norcorea, y ellos le echaron abajo varios sistemas a través de una guerra informática que duró como 5 o 4 meses, lo digo a partir de lo que le costó recuperar la consola PlayStation y todo el debacle que le hizo, digamos, en soltar las películas que tenía esta productora. Fíjate que yo sería bien cauto, ¿eh? Hay que entender, digamos, de que a gran escala el sistema de que cuando las farmacéuticas comenzaron a venderle remedio no a los enfermos, sino a la gente que estaba sana, diciendo a ti te falta magnesio, a ti te falta no sé qué, o que las formas de alimentación, digamos, han sido las dos reguladores de unas enfermedades bastante absurdas para nosotros. La verdad es que, mira, yo me quedo, porque en realidad no podemos saber. O sea, uno puede sospechar, digamos, de que cuando entendemos y salen a la luz colusiones, que los grandes empresarios se les filtran los audios y nos damos cuenta, o cuando creemos que no nos espían y aparece alguien como Julian Assange o Snowden y efectivamente sí nos espían, etcétera, etcétera.
yo diría que el mejor regulador frente a la imposibilidad de tener los dominios o esta pelea de gallito con estos grandes tipos, con estas grandes empresas, con estas grandes naciones, es la autorregulación y finalmente tratar de vivir de la manera más equilibrada con recursos personales y propios. O sea, hoy día por ahí leí en un meme, en el tiempo que estamos viviendo, donde estamos en cuarentena, si no podemos salir, vamos al mejor lugar que tenemos, hacia adentro, donde se comprende la mejor cantidad de cosas y finalmente donde está la mejor inspección sobre qué tipo de vida debemos vivir. Eso. Súper, mira, bueno, vamos a ir cerrando porque ya Okay. llevamos casi una hora, pero comentarle algunas cosas. Voy a partir con lo que plantea Salfa, muy, digamos, apropiado, porque ya lo he escuchado con muchos pacientes y con personas en el foro, que es el tema de la autoexploración en el silencio. ¿Qué ocurre en el encierro? En el encierro ocurren muchos trastornos psicológicos que podríamos hablar en otro momento, pero que sí me interesa es que uno en el silencio se enfrenta a la angustia existencial. Cuando disminuyen las actividades que nos llenan en la vida más banales, por ejemplo, Kierkegaard, que Norberto debe conocer harto por filosofía, planteaba de que tú te enfrentas a tus principales miedos que tienen que ver con perder la vida, perder tus seres queridos, el sentido de la existencia en general. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos periodos también vienen con angustia, pero una angustia que tiene que ver hacia dónde vamos, que es una cosa que normalmente ya no estamos explorando en el día de hoy, y con el enfrentamiento del principal tabú de nuestros días, que es la muerte. Ahora, otra idea, eje, fue el tema de los imperios. Sabemos que en la Primera Guerra Mundial hay antecedentes donde, como yo les explicaba, Inglaterra estaba perdiendo la carrera industrial frente a una Alemania que iba en progreso con el desarrollo de nuevos motores. Y eso empezó a generar de que Alemania, a pesar de ser una imperio de segundo nivel, entre comillas, empezó a tener una potencia económica que Inglaterra no podía frenar. Entonces se piensa que era inevitable el choque de estos dos porque uno quería tener supremacía de otro. Y algunos autores plantean de que, de cierta manera, los antecedentes previos a la Primera Guerra Mundial podrían estarse viendo ahora. ¿Cuál es su punto de conflicto principal? Por ejemplo, el mar de China, que está asociado de nuevo, al nuevo dominio de Taiwán por parte de China. China está haciendo portaaviones como mal la cabeza, están empezando a tener diques especiales para eso. Entonces nos habla de una nueva carrera armamentista. Ahora, el tema de la vigilancia, impresionante el tema que plantea Salfa. Estamos todos siendo mirados peor que en un régimen totalitario de Orwell. El control de las masas, que viene de todos estos autores como Le Bon, que Rodrigo conoce también, o Kurt Lewin, que era una persona que salió del régimen nacionalsocialista que a él no le gustaba, pero que estudió cómo manejar las masas. También. Tenemos una tecnología actualmente psicológica para entender el comportamiento del ser humano. Entonces, solo para ir cerrando, mira, me gustaría que de repente Norbert también nos hablara de, por ejemplo, de la figura de Putin. Yo sé que tú has estudiado harto de eso. Yo simplemente agregar al punto de Norbert el tema del inconsciente colectivo. Mira, más allá de hablar de Jung, que es un gran autor que nos habla al respecto, hablar que nosotros funcionamos como colmena. De hecho, un gran autor habló que nosotros somos una sociedad casi eusocial. Las sociedades eusociales son las de las hormigas y termitas. Tienen tres características. Algunos se reproducen, hay división del trabajo, hay varias generaciones viviendo en el mismo lugar, y tienen esto, que es esta edificación que nosotros llamamos colmena. Los humanos nos parecemos bastante, salvo que algunos se reproducen y otros, todos nos reproducimos. En esos sistemas no, son tremendamente totalitarios en estos seres vivos, digamos. Y hablando de eso mismo, Rodrigo habla de los conflictos interpaíses, del control químico de la natalidad, del consumo, y nos habla de esta idea de la eugenesia versus disgenesia, es decir, actualmente no hay un control de quienes se reproducen y estamos en una sociedad que se habla que es digenética, es decir, algunas personas con rasgos geniales en algunas cosas se reproducen, otros con rasgos no tan buenos. No tenemos un control que era el opuesto a lo que tenían los nazis, por ejemplo, que decían tienen que solamente reproducirse gente con genes excepcionales. Esto en medicina ha sido muy debatible. Por supuesto que nosotros estamos a favor de que todos tienen derecho a existir, pero sí que efectivamente han existido ideas en algunos quizás loquitos del control de la natalidad. Les dejo la palabra y bueno, ir cerrando dado el tiempo. Norberto, primero, sí, antes de cerrar yo, quiero hacerle una pregunta a Salfa, que se nos está yendo, porque lo conversamos eso. Salfa, tú hablaste de esto hace varios años, casi como profético, de que podía venir un virus que se iba a desarrollar a través de un murciélago. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, y por que supuesto. Mucha gente lo conversó.
Dale nomás. Bueno, Zarpadamus. no, para nada. No, Salfadamos. yo, De no, yo Alfadamos. no, Salfadamos. no, yo no tengo ninguna capacidad profética. Lo que hice es un ejercicio muy sencillo, como muchas de las personas que hoy día nos acompañan, a partir de lo que veo que han escrito, están haciendo en estos momentos. Eh, el video que se viralizó es del año 2015, pero hay uno anterior del año 2013 y uno un poquito antes, casi el 2009, y la base de lo que yo proyecté, porque en realidad no hice una profecía, no puedo ver el futuro, simplemente es hacer una proyección juntando tres datos muy básicos. Uno, la primera vez resultó parte de una conversación de los temas conspirativos que llevamos en aquel momento sobre un juego de cartas Illuminati que también alguien por ahí mencionó durante los chats del día de hoy con nosotros. Posteriormente era sobre algo que sí estaba sucediendo en ese momento, que comenzaba un crecimiento sobre rabia, vale decir, sobre hidrofobia, estas pestes que se pegan precisamente con los perros que la padecen a sus amos, digamos, a quien muerdan, así como también de parte de los murciélagos. Y algunas proyecciones que hice a partir de ahí tenía que ver precisamente como cuando se estaba hablando con respecto a los posibles orígenes del SIDA, era qué tipo de enfermedad, ya quizá incluso como una guerra bacteriológica, como se acusó que en algún momento se utilizó en Siria, podría finalmente en un tiempos de globalización generar un contagio a la velocidad de la luz, simplemente como el final de la película El planeta de los simios, que basta un tipo que se suba al avión, se pega un estornudo y cada uno hace transbordo a distintos países y comienza esta especie de contagio masivo. Lo que hice fue simplemente una proyección basada en la información que estaba en ese momento, a través de un juego de cartas, digamos, y además pensando en lo que algunos autores catastróficos planteaban de que podría ser. ¿Y por qué siempre hablaban de China? Porque China podría ser el representante mayoritario de la raza humana en los próximos años, cosa que sucedió, como poder económico que es, o también, digamos, como una especie de ataque. Incluso ahí de Alexandre Mortero nos dice, está todo explicado en este juego de cartas. Es que es curioso porque en orden cronológico pasaron muchas cosas, como las Torres Gemelas, ataque de Boston, las Olimpiadas en Londres, y lo que se viene es más entretenido, pues se viene ahora un falso Mesías que viene a salvar y unir todo. Si es que eso se cumple, quiere decir que las cartas tenían razón. Pero ese fue simplemente eso. Es lo que hice en aquel momento es un ejercicio como el que hacemos cuando nos juntamos a conversar sobre qué es lo que podría suceder en los próximos años. Como siempre, agradeciendo la tremenda compañía de mis amigos con quien vuelvo después de mucho tiempo a hacer una emisión para toda la gente que nos sigue. Buenísimo. Bueno, parte para ir cerrando. Primero lo de Putin. Putin es un caso muy particular, porque, perdóneme la comparación que voy a hacer, pero Putin se desempeña como una especie de Pericles. Es decir, es una especie de tirano, entre comillas, en una democracia muy armada hacia él, pero que tiene una diferencia con otros tiranos, que ha tenido éxitos. Y tiene mucho respaldo popular. O sea, ¿qué le dices tú a un tipo que hace trampa para mantenerse en el poder, cambiándose primer ministro, presidente a primer ministro, pero que tiene éxito, que es querido porque tiene un respaldo permanente de un 78% de la población? O sea, ¿qué le podéis decir a un tipo así? Y por lo tanto, con ese poder que tiene Putin, él sencillamente ordenó la casa inmediatamente y es el que tiene uno de los menos índices de contagio de este virus. Lo otro con lo que quiero cerrar es con algo que habíamos conversado nosotros hace un tiempo atrás, que yo lo había hablado con Sergio justamente, en que estábamos haciendo un trabajo sobre eso, que yo creo que da para un programa, ya no tenemos tiempo para verlo acá, porque nosotros ahora vamos a estar encerrados. Entonces ahora las redes sociales van a cobrar mucha importancia, sobre todo para hacer algunos tipos de estafas, que nosotros lo habíamos visto. Estafas de todo tipo de índole, incluso habíamos identificado ya algunos tipos de cuentos del tío, Claro. que suelen hacer, sobre todo para hombres, imagínate, hombres que están encerrados, que son viejos, que tienen una cierta situación, y lo utilizan para tratar de hacer todo tipo de cosas. Claro, ahora ya no puede haber desplazamiento, que era la gran excusa que se usaba por diferentes tipos de páginas, pero también pueden haber chantajes, por ejemplo, chantaje como que una supuesta menor de edad te
te pida un contacto contigo, te pida fotos, pues yo les digo, y después con eso te hacen un chantaje. Tengan mucho cuidado, nosotros estamos haciendo un estudio con Sergio sobre eso, porque sobre todo las personas públicas se ven muy expuestas a esto, y sería importante un programa sobre ese tema, sobre todo ahora que estamos todos en las casas, que estamos más expuestos a estos verdaderos buitres de las redes sociales que tratan de engañar a la gente. Entonces sería muy interesante que hiciéramos un programa sobre este tema porque acumulamos harta información, Sergio, y es muy importante para la gente que está en las casas porque ahora van a llover las estafas de toda naturaleza. Estafas económicas, cuentos del tío, chantaje, etcétera. Así que es interesante verlo en un próximo programa. Tenemos tiempo y tecnología, así que como ya yo creo que todos se dieron vuelta a Netflix, yo creo que podemos hacer esto toda la semana. Perfecto, perfecto. Me gusta. Perfecto. Rodrigo. Bueno, me voy a ir despidiendo. Yo creo que ya estamos cerrando. Creo que hemos sacado grandes enseñanzas de este encuentro herético. Siento que yo lo que rescato en este minuto de nosotros, el hecho de que este encierro nos permita reconstruirnos, aprovechar nuestra libertad también para... Hay un montón de cosas que uno puede hacer dentro de un propio silencio interno. Las redes también, si uno las ocupa bien, tenemos verdaderas universidades, podemos aprender muchas cosas. La gente que no haya podido tomar de repente cursos de idioma, etcétera, plantéense algunas tareitas acá, tenemos manera de ordenarnos. Cuidado con la paranoia, como bien dijo acá Norberto, hay que tener mucho cuidado con la red, con información que huela media trucha, cuidado con los avistamientos de ovnis que presuntamente se están produciendo en algunas partes, como en Turquía, entre los videos truchos dando vuelta. Acá en Chile también tuvimos en España sí. Por todos lados los extraterrestres van a venir a ayudarnos. No, el hombre que se va a ayudar a sí mismo. Y eso, mientras estemos respirando, siempre hay esperanza. Así que muy eso, bien. les dejo un fuerte abrazo. Muy bien, maestro. Muy bien, Rodrigo. Nada, bueno, yo solo para despedirme y cerrar, que efectivamente tenemos que mantener esa esperanza que menciona Rodrigo, que se frenó la economía, se frenó el movimiento, y también se frenó la rueda del samsara, si uno piensa en el budismo, en Siddhartha, y la rueda de esta cotidianidad nos obliga a detenernos y ver para dónde vamos, porque efectivamente en esta detención muchas veces hemos sido esclavos de un movimiento perpetuo sin hacernos cargo de nuestras vidas y hacia dónde van nuestras vidas. Puede que haya personas que aprendan a amar más y decirle cosas a personas que han extrañado, puede que haya personas que estén juntas y se separen, puede que haya personas que aprendan a descubrir que tienen un tremendo miedo a la muerte, puede haber personas que descubran de que tienen adicciones sencillamente para poder evitar cosas dolorosas de su vida, o puede haber gente que, como afortunadamente Rodrigo dice, que ojalá seamos todos, o la mayoría, que puedan encontrar un elemento constructivo y que nos pueda ayudar a refundarnos un poco, a cambiar un poco el eje, porque estábamos muy afuera, estábamos muy acelerados, y creo que esto es necesario parar, aunque sea de manera obligatoria, a pesar de que yo, igual que quizás ustedes, temo mucho por las consecuencias económicas de esto, tanto por las consecuencias de salud. Pero bueno, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser capaces de soportar este aislamiento que más tiene que ver con la psicología que con la biología. La mayoría de nosotros estamos sanos, pero nuestra psique tiene que ser fuerte. Más que nada yo les agradezco, amigos, Sergio, acompañarme en este aislamiento, y a todos los amigos que aún no conozco, pero que nos han acompañado virtualmente también, de que nos ayuden y nos aporten con ideas de que vamos a hacer crecer este espacio virtual. Sergio, simplemente quería agregar algo a partir de todo lo que están diciendo, de todo lo que decían, es que en esta posibilidad de quedarse en la casa, digamos, por obligación, y ojalá así lo hagan dentro de lo posible, se entienden las urgencias personales y las decisiones de cada uno, es que aprovechen de tomarse, como dice alguien por ahí, un café con ustedes mismos, algo que está postergado por mucho tiempo, y frente a las posibilidades de debacle económica, enfermedades dentro de la familia, bueno, quizás vamos a aprender qué es realmente lo que importa y cómo debemos hacerle frente a esas cosas que hoy día se han convertido en un inevitable. La zona de confort se acabó para todo el mundo y ahora vamos a ver, o sea, no lo digo con su qué, sino simplemente, digamos, tampoco con resignación, sino como una especie de
de generar un puente de frente a lo que se puede venir es, ahora vamos a entender de qué estamos hechos. Y ojalá que podamos sobrevivir a estas circunstancias. En lo personal me refiero. Como colectivo, bueno, ahí, la esperanza nunca muere. Ya, maestrísimo. ¿Estamos? Estamos entonces. Estamos. ¿Algo que decir, Buenísimo. Norbert Fuenza? Todo bien, visiten, hay un Informa en Facebook, hay un .cl, y mis redes también hay un 01 en Twitter, Rodrigo Fuenzalía H en Instagram. Eso. Súper. No, Vale. yo lo último que quiero señalar para despedirme es que es importante que sigamos analizando este tema y veámoslo también desde el punto de vista de la percepción. Cómo nos cambió el mundo. Qué Eso es increíble interesante. lo que ¿Cómo nos ha nos cambió el pasado a mundo? nosotros desde octubre a ahora. O sea, cosas que nuestros nietos nos van a creer. Y es Pero es importante interesante. el tema de la percepción. Qué buen tema. Perdón, Buen lo tema. frágil que es la vida. No den Sí. nunca nada por garantizado. En 2 meses se acaba todo. Hablemos de eso y hablemos de la Hablemos de estafa eso, me gusta. el próximo sábado. Eso. ¿Les parece? ¿Les El parece? próximo Próximo sábado. sábado. Me parece. Hecho. Nos Oye, vemos. maravilloso. No hay Nos nada. vemos. Cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias a Igualmente todos. todos. Eso. Cuídense. Gracias totales. Gracias Abrazo. Gracias, totales. gracias. Chao. Besos. Gracias totales. Cuídense. Chao. Adiós. Chao, chao. 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 Chau, chau.